apliquen, respeten y apliquen en el diario devenir de sus actividades administrativas normas de carácter convencional, principios de carácter convencional, decisiones con fuerza jurisdiccional de tribunales internacionales que generan claros precedentes que determinan el comportamiento adecuado a parámetros mínimos internacionales en el respeto a los derechos humanos. Y no solamente en el respeto a los derechos humanos, sino también en el respeto a otras normas también pactadas por el país, derivadas de tratados internacionales, como ocurre en materia económica, por ejemplo, donde también hay disposiciones vinculantes, hay principios determinantes del comportamiento de las autoridades nacionales en cualquiera de los poderes, e igualmente decisiones de importantes tribunales internacionales e inclusive de tribunales de arbitramiento internacional que configuran igualmente un gran acervo de normas, principios y jurisprudencia vinculante a los países, no solamente en derechos humanos, sino en materia económica, entre otras. Entonces, la conferencia lo que busca es eso, ¿no? Mostrar de qué manera todo el tema de la convencionalidad, además de su carácter vinculante a las autoridades nacionales, pues debe ser una regla de aplicación permanente, disposiciones de respeto cotidiano, vincularidad inmediata y total dentro del ordenamiento jurídico, porque tratamos sobre esta base de vender una idea central, y es que todo el régimen que se denomina tradicionalmente o en la doctrina reciente del derecho internacional como derecho convencional no es más que un componente del ordenamiento jurídico que nos rige, que se integra con la normatividad nacional, que hace parte de la misma, que no tenemos por qué mirarla como normatividad o principios de contextos diferentes, en cuanto que el país, a partir de su mismo texto constitucional, se ha vinculado de manera directa, ha aceptado, de buena fe ha venido acatando todas las disposiciones de ese ordenamiento como parte integrante del nuestro, luego como ordenamiento aplicable sin ningún tipo de distinción y fundamentalmente porque es el ordenamiento que establece los grandes principios y los mínimos en el respeto de las autoridades a las personas o en los comportamientos de carácter económico. Ese es más o menos el esquema de nuestra presentación, es más o menos la idea de lo que tenemos en mente para esta hora. Es el tema sobre el cual seguramente se abrirá el debate con todos los participantes en esta videoconferencia, los temas centrales de la presentación de hoy. Hecha esta aclaración, voy a entrar a referirme, ya dado que no tengo la posibilidad técnica de presentar el PowerPoint que siempre utilizo para esta conferencia, voy a tratar de ser muy esquemático en la presentación de los temas. Voy a referirme en primer lugar a las bases normativas de esto que denominamos convencionalidad, con una idea anticipada y operativa para la exposición, entendiendo que estoy hablando de convencionalidad, como lo dije hace un momento, entendiendo que existe un componente importante de nuestro ordenamiento jurídico, parte integrante del mismo, que deviene de los compromisos internacionales que Colombia ha firmado, que deviene de los tratados internacionales y a través de los cuales se acepta como norma interna esas disposiciones de los tratados, sus interpretaciones por las autoridades internacionales e igualmente la jurisprudencia, las sentencias proferidas por tribunales internacionales constituidos válidamente en esos tratados, a través de los cuales se resuelven multiplicidad de casos referentes a derechos humanos o actividad económica. Eso es lo que entendemos por convencionalidad, más allá de un simple concepto procesal de simple control de convencionalidad, como es lo que ocurre en la mayoría de los artículos y libros que se han venido escribiendo sobre el tema, donde se circunscribe el tema de la convencionalidad básicamente al control que ejercen las autoridades
para hacer respetar precisamente todas estas normas y todos estos principios. Nuestro concepto es sustancial, es mucho más amplio, se refiere fundamentalmente al ordenamiento jurídico, a una explicación de ordenamiento jurídico, de régimen sustancial vinculante. Y obviamente, pues tendrá que existir el control de las autoridades. Eso viene por lógica, pero no centro la presentación básicamente en el control, sino en esa necesidad de circunscribirnos a todo este importantísimo régimen de carácter sustancial. Así las cosas, nuestro primer punto es ¿de dónde deviene esa vincularidad? ¿Por qué en Colombia hemos comenzado a reconocer que existe la convencionalidad y existe la vincularidad para la actividad de todas las autoridades públicas, sean jueces, sean administradores, sean legisladores, o las de los órganos autónomos independientes, sobre advertir que también estarían incluidas dentro de este acto? Son varias las fuentes. Voy a comenzar principalmente por las fuentes nacionales. Nuestro fundamento en materia de derecho administrativo está dado por el artículo 93 de la Constitución Política como norma principal de una sistemática que admite que en nuestro país rigen las normas derivadas de los tratados internacionales, fundamentalmente cuando han sido celebradas para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Señala el artículo 93 constitucional que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconozcan derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en todo el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, etcétera, 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 que es la parte correspondiente. Y en la parte referente a la convencionalidad económica, las disposiciones según las cuales el legislador puede, el gobierno nacional puede, y el Congreso aprobará seguramente todos aquellos tratados en los cuales se deleguen asuntos de interés y asuntos que impliquen el cumplimiento de funciones a organismos internacionales. Ahí encontramos pues una razonabilidad de carácter constitucional que ha sido ampliamente ampliada por la Corte Constitucional en la construcción del bloque de constitucionalidad, que es un mecanismo, digámoslo así, un instrumento constitucional por parte de la Corte para recoger este acervo de disposiciones, pero que independientemente de esa construcción de la Corte Constitucional, nosotros hemos venido entendiendo que existe una vincularidad directa, que es lo que la autoridad administrativa debe entrar a aplicar y proteger en cualquier momento, derivada de la Constitución. En segundo lugar, tenemos algunos elementos de carácter legal que son importantes en el entendimiento de la convencionalidad, ya que la estamos refiriendo al derecho nacional colombiano. Quiero hacer especial referencia en este caso a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 1437, del Código de los Procedimientos Administrativos y de lo contencioso administrativo, cuando de manera clara, inobjetable, por lo menos en cuanto se refiere a la actividad de la jurisdicción contenciosa, determina que los procedimientos, los procesos y los asuntos, igualmente que el régimen sustancial aplicable en esos casos, pues deviene, según lo dice el artículo 103, de los principios establecidos en la Constitución política, en los derechos reconocidos en la Constitución política. Por lo tanto, por vía del artículo 93, por vía del artículo 103, haríamos la relación necesaria con el artículo 93 constitucional y con las otras disposiciones constitucionales para entender que hay una ya clara dirección, una clara vocación, una clara vinculación entre lo que es la actividad judicial y el régimen constitucional y por lo tanto el régimen convencional, porque por esa vía se está integrando el ordenamiento jurídico y por esa vía tendríamos que entrar a hacer la correspondiente integración. Señala el artículo 103 lo siguiente:
Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política y la ley y la preservación del orden jurídico. Y fíjense ustedes cómo la Constitución política no solamente hace un reconocimiento de derechos subjetivos y colectivos en su texto, sino que nos está remitiendo a los textos mismos de los tratados sobre derechos humanos, sobre derechos reconocidos o debidamente celebrados y firmados por el gobierno nacional. Luego, por esta vía del artículo 103 encontramos un vínculo directo. En la aplicación e interpretación de las normas sobre este código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal. Aquí, básicamente, principios constitucionales, uno de esos principios constitucionales, es decir, una de las bases sobre las cuales se monta nuestro sistema, es el del respeto, del acatamiento al ordenamiento internacional suscrito por el país. Luego ahí no hay un óbice, ni hay una discusión, ni podemos entrar a hacer distinciones de si ese principio aplica o no aplica. Es aplicable, es vinculante, etcétera, etcétera. Posteriormente, señala el 104, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituido para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución política y leyes especiales, pues los asuntos concretos que entra a determinar. Entra ahí, señala para efectos de la jurisdicción. Si hacemos ese mismo ejercicio en cuanto a la actividad administrativa propiamente dicha, pues tenemos que irnos a los artículos 1 y 2 de la Ley 1437, y ahí vamos a encontrar igualmente un régimen de disposiciones que, en mi opinión, hecha una lectura constitucional, pues implican una gran fórmula amplia, no restringida y cerrada al derecho positivo nacional, sino que está integrada con todo aquello que deviene el ordenamiento internacional, que, vuelvo, insisto, se integra en nuestro ordenamiento jurídico. Las normas del artículo primero, las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento, eficacia, eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Entonces aquí, cuando se habla de los derechos, proteger y garantizar derechos y libertades de las personas, no son única y exclusivamente las referidas en el texto constitucional, sino también en los instrumentos convencionales. Cuando hace referencia a la sujeción de las autoridades, a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, vean ustedes cómo el ordenamiento convencional es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, inescindible del mismo. Por lo tanto, la actividad de la administración pública pues tiene que darse también ceñida a esos preceptos, o sea, por simple referencia normativa de carácter legal. Tanto la actividad de la administración pública como la actividad jurisdiccional, y en este caso la que se rige por la 1437, pues la encontramos que está vinculada necesariamente al ordenamiento. Esto inclusive desde el punto de vista de la administración pública lo hemos desarrollado en algunos trabajos donde hablamos originariamente del principio ampliado de legalidad, la sujeción de la administración no solamente al texto formal de la ley o al texto estricto de la Constitución, sino a todo ese contexto normativo que deviene del ordenamiento jurídico, integrándolo con las normas convencionales. Las autoridades administrativas deben cumplirlas, no están exentas de la misma. Cualquier decisión administrativa debe cumplir con los preceptos, por lo menos, de la Convención Americana, o cualquier decisión administrativa de contenido económico debe respetar los tratados firmados por el país, los convenios, la jurisprudencia de las Cortes internacionales. Entonces vean ustedes cómo, desde el punto de vista de normatividad interna, pues encuentro que hay una suficiente sustentación de este tema. Pero también hay otras disposiciones que me sustentan la convencionalidad, no solamente en el derecho interno. Si nos vamos a el derecho de los tratados, si nos vamos al derecho de los tratados, a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 69, que está debidamente firmada por el país, que en dos disposiciones muy claras nos da las pautas para hablar de convencionalidad y para entender su carácter vinculante dentro del país. Son los artículos 26 y 27. El artículo 26, que como ustedes lo saben, incorpora el concepto de la pacta sunt servanda, dice: todo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellos de buena fe. De esta norma, la doctrina ha venido elaborando el concepto de la buena fe objetiva en materia de relaciones internacionales y de respeto a lo pactado. No buena fe subjetiva, yo no voy a cumplir los tratados si me parece que los debo cumplir o no, eso no es aceptable ni es la regla del derecho internacional. El principio de la pacta sunt servanda es un principio que pretende fundamentalmente generar unos lazos muy fuertes y consolidar y darle fuerza a lo que se ha firmado por los países en virtud del principio de la buena fe. Cumplimiento de los tratados en los términos pactados, de ahí se deriva. Y uno de los aspectos, por ejemplo, en el caso de las convenciones de los del sistema interamericano, de las mismas convenciones de contenido económico, es que los países han entrado a comprometerse a respetar lo que allí establecieron, que no puede ser objeto de juego, de burla, ¿no?, de interpretaciones que puedan llevar a su no aplicación, todo lo contrario, que cualquier interpretación que se haga debe hacerse de que sea en favor mismo de la posibilidad de aplicar estas disposiciones. Luego este artículo 26 es importantísimo para poder entender el tema de la convencionalidad, y viene también el artículo 27, que este tiene pues una vigencia total en nuestro país, y nos permite resolver multiplicidad de inquietudes que hay en torno al tema de la convencionalidad. La no invocación del derecho interno como pretexto para incumplir los tratados. Dice el artículo 27, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.